Empezamos hablando sobre la red telefónica básica, ¿vale? Lo que en inglés a veces llamamos la red telefónica pública conmutada, la PSTN, la Public Switched Telephone Network, en castellano muchas veces simplemente la RTB, la red telefónica básica, el servicio telefónico básico, vamos a hablar solo del servicio de voz. Entonces, en la red telefónica lo que tenemos son diferentes elementos. Estamos los abonados con nuestros teléfonos, ¿vale? El dispositivo de abonado. Podría ser también un módem, pero bueno, hoy en día son poco habituales el conectar un ordenador a la línea telefónica, con lo cual no vamos a entrar en ello. Vamos a pensar simplemente en los abonados, el suscriptor que se llama, el subscriber. Luego tenemos el bucle local, la línea de abonado, que es el cable de cobre que viene desde la central local directamente hasta tu teléfono, ¿vale? Es un par de cobre dedicado. Luego están las centrales de conmutación, que son esos conmutadores de circuitos, a los cuales pues llegan a las centrales locales todos esos bucles locales, todos esos cables de los diferentes teléfonos, y entre las centrales lo que tenemos son lo que llamábamos enlaces troncales, trunks. Por esos enlaces troncales pueden circular múltiples llamadas de forma simultánea, ¿vale? Con alguna técnica de multiplexación. Entonces, vamos a tener una topología de interconexión entre estas centrales locales, y lo que no vamos a tener va a ser una malla completa, porque eso no escala nada bien, ya lo comentábamos en el primer tema. Fijaros, si tuviéramos, por ejemplo, una central local en cada una de las 700 ciudades aproximadamente que hay en España con más de 10.000 habitantes, solo una central para esos 10.000 habitantes, ¿vale? Que es mucha central. Pero tendríamos 700 a interconectar todas con todas, esos son más de 200.000 enlaces, ¿vale? De cada central tendría que salir 700 enlaces, bueno, 699. Evidentemente eso no es factible, no es realista. Lo que tenemos es una red que no es completamente mallada, no es un todos con todos. Bien. Si alguien se apunta a hacer prácticas, tiene la posibilidad en alguna operadora, pues podréis ver que en esas centrales locales hay grandes armarios donde está toda la parte de repartidores, donde llega todo ese cableado, ese par de cobre de cada abonado, y va a esos equipos de conmutación, la interconexión entre ellos, la salida de esos enlaces troncales, etc. ¿Vale? Yo lo que os puedo enseñar es la pequeña escala que tenemos en la universidad, pero vamos, son equipos muy pequeños con el número de líneas que tenemos aquí. Bien, la red pública, la topología de la red pública tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Quiere decir que hay una organización, ¿vale? Hay como más importantes y menos importantes, hay una jerarquía de centrales que ya llamaremos desde centrales locales, primarias, secundarias, terciarias. Entonces voy a mencionar aquí un poco la típica terminología que empleamos en este país, ¿vale? Y también pues, un poco, si vais a literatura extranjera, pues algo comentaré, ¿no? Porque las redes telefónicas se han ido desarrollando en los diferentes países de forma un poco diferente, aunque muchas veces similar, porque al final pues los fabricantes que había de los equipos, que es un Ericsson, un Alcatel, etcétera, etcétera, pues eran los que eran, pero a lo mejor los estándares en los diferentes países iban un poco diferentes, ¿vale? Hasta que, bueno, pues con los años este servicio ya se estabilizó y hemos ido creando estándares que permitan mejor interoperatividad y que todo sea un poco más parecido, ¿vale? Pero aún así tampoco lo conseguimos del todo. Entonces, bueno, hay diferencias, ¿no? Entonces voy a comentar un poco generalidades y empezamos desde los abonados, los teléfonos que están ahí abajo. Lo primero que se encuentran son las centrales locales, ¿vale? Y el par de cobre que os llega al teléfono va a una central local, directamente a un puerto, a una interfaz de esa central local, ¿vale? A la electrónica de esa central local. Son lo que llamamos también centrales terminales o centrales urbanas, que tienen abonados y forman lo que se llama el área local, que agrupa pues, a la central local y a todos los abonados, ¿vale? Una llamada entre dos abonados de la misma central local, pues no hace falta que salga de esa central local, se conmuta el circuito en esa misma central local. Y esa central local permite, cuando la llamada es hacia un usuario de otra central local, pues esa central local hace la selección de un canal del enlace troncal que tiene hacia arriba en la jerarquía para que pueda llegar a la otra central local y se pueda establecer ese circuito, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos más arriba? A continuación lo que tenemos son las centrales primarias. También se suelen emplear este tipo de símbolos, probablemente veáis en literatura, sobre todo española, ¿vale? Para la central primaria, el círculo con un punto gordo dentro. Lo que también se llama centrales de sector. Pueden tener abonados, ¿vale? En ocasiones, pero básicamente están pensadas para interconectar centrales locales, para que yo pueda hacer una llamada de un abonado de una central local a otro abonado de otra central local, que están ambas centrales locales bajo la misma central de sector o central primaria. Bien. Tenemos en la sección primaria, que es el nombre que recibe ese enlace troncal que va entre la central local
y la central primaria, ¿vale? Eso se llama la sección primaria, y la zona o área primaria es todo lo que engloba por debajo de esa central primaria sus centrales locales que quedan bajo su cobertura. Bien, por encima tenemos otro nivel más, son lo que se llaman las centrales secundarias o centrales automáticas interurbanas. Entonces, al final es lo mismo. Esto lo que nos va a dar es el tránsito entre diferentes centrales primarias. A lo mejor, pues, depende un poco de la provincia, pues puedes tener una central primaria en una provincia, podrías llegar a tener varias, esto va cambiando según las necesidades, y te va a dar la posibilidad de cursar el tráfico de llamadas, pues, entre diferentes provincias, entre diferentes centrales primarias, entre abonados de centrales locales que cuelgan de diferentes centrales primarias. Igual que antes hablábamos de sección primaria y de área primaria, tenemos la sección secundaria, que es el enlace troncal entre la central primaria y la central secundaria, y el área o zona secundaria, que es todo lo que queda por debajo de la central secundaria. Y finalmente, y hasta donde yo conozco no teníamos más, tenemos las centrales terciarias o centrales nodales. Y estas son muy pocas. La última vez que yo leía algo sobre esto, a lo mejor había 3 o 4 en España, ¿vale? En las grandes capitales. Y estas se encontraban en una situación completamente mallada, ¿vale? Son pocas y aquí yo ya me puedo permitir el lujo de hacer enlaces de todas con todas. Si son 3, 4, 5, 6, no son tantos enlaces. Son enlaces a grandes distancias porque ya es cruzando todo el país y, pues, evidentemente vamos a tener una sección terciaria, un área terciaria, ¿vale? Y finalmente las secciones cuaternarias son esos enlaces entre estas centrales nodales, ¿vale? Entonces, con eso ya podríamos elegir el camino entre un abonado y otro. Fijaros que algo bueno que tiene esta topología es que es muy simple para elegir el camino. Fijaros que en el fondo parece que hay más de un camino, pero prácticamente solo hay uno. Un abonado que quiera llamar a otro abonado que, por ejemplo, cuelgue de otra central nodal, pues básicamente el circuito se tiene que establecer por su central local, la central primaria, la secundaria, subir hasta la terciaria, y como las terciarias están unidas todas con todas, saltaría a la otra terciaria directamente y bajaría por la sección terciaria a la secundaria, primaria, local, ¿vale? Entonces, puede haber más de un camino porque en la sección, entre las centrales nodales hay una malla completa y ahí hay más de una posibilidad, pero como están unidas todas con todas, lo lógico es ir por el camino directo y ya está. Entonces, tened en cuenta que la red telefónica ya tiene décadas. Entonces, en los tiempos en los que se desarrolla la red telefónica, la inteligencia en esos conmutadores telefónicos es muy escasa. Estamos hablando de dispositivos electromecánicos, ¿vale? Pasaros por la escuela y podéis ver centrales telefónicas, a lo mejor una pared para 200 abonados, donde podemos ver cómo se mueven todas las piezas mecánicas para establecer un circuito entre los dos extremos del conmutador, ¿vale? Y toda la parte de decisión es un dispositivo electromecánico, son todas piezas que se mueven, son todos relés, ¿vale? No estamos hablando de electrónica integrada y un ordenador en aquellos tiempos, con lo cual, cuanto más simple fuera la lógica para tomar las decisiones, mejor. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues, por ejemplo, teníamos el tema de los prefijos y con el prefijo tú podías localizar rápidamente la central local debajo de la cual estaba ese abonado, ¿vale? O la central primaria, ¿vale? Por lo cual el encaminamiento, y tendremos otro tema para hablar sobre el tema del encaminamiento, el encaminamiento era muy simple. Bueno, me falta por mencionar las centrales internacionales, pero bueno, no tiene mucho, no son más que esos elementos que nos permiten interconectarnos con otros países, ¿vale? Para cursar el tráfico internacional. Entonces, como decía, esta red jerárquica, prácticamente tengo yo solo un camino, que es la ruta por la red jerárquica, que es lo que se llama la ruta final, ¿vale? La ruta entre dos abonados por la red jerárquica recibe ese nombre. Bien, eso emplea las secciones finales, que son los enlaces entre, pues, central local y primaria, primaria y secundaria, secundaria y terciaria, ¿vale? Son las secciones finales, hablábamos de la sección primaria, secundaria, ¿vale? Entonces, eso es lo que constituye lo que estaba mencionando yo, la ruta final. Y entonces, que haya solo un camino tiene un riesgo de congestión, que quiere decir que alguno de esos enlaces esté completamente utilizado porque a lo mejor el tráfico entre un par de centrales locales sea muy intenso, ¿no? Dos grandes poblaciones donde haya, pues, una gran parque industrial, donde sea gente trabajando que llama mucho por teléfono porque es el trabajo de esa empresa.
Entonces se puede congestionar esos enlaces troncales y aparte de aumentar la capacidad de esos enlaces troncales, otra posibilidad era incluir más centrales en esta red, ¿vale? Entonces, esto es lo que forma lo que se venía a llamar la red complementaria, ¿vale? Y esto todavía lo encontraréis. Entonces, la red complementaria está compuesta por otras secciones directas, por ejemplo, entre centrales locales, como la que he puesto ahí abajo a la izquierda, o otras secciones entre centrales, normalmente, por ejemplo, entre centrales primarias que tienen mucho tráfico, a través, a lo mejor, de otras centrales que se venían a conocer como centrales tándem, ¿vale? Centrales para esa interconexión entre las centrales primarias, son centrales de tránsito sin abonados. Bien, entonces, cuando añadimos esta red complementaria, ya es cuando tenemos más de un camino, hace falta una lógica de encaminamiento un poco más compleja para seleccionar el camino, ¿vale? Y existía y no era muy complicada, básicamente si tenías una sección directa te ibas por ella y si no te ibas por la ruta final, ¿vale? Si la sección directa estaba congestionada por la ruta complementaria, te ibas por la sección final, que era algo así como el camino de último recurso, el ir por ese árbol, ¿vale? Eso es la red complementaria. Entonces tenemos la ruta por la red jerárquica, que es lo que llamamos la ruta final, y tenemos centrales y enlaces añadidos que llamamos la red complementaria. Bien, esto es más o menos lo que teníamos y simplificaba, como digo, bastante el cálculo de los caminos. Hoy en día esto va evolucionando. Hace unos años hablábamos en este país de una sola operadora, ahora tenemos múltiples operadoras, tenemos los abonados repartidos por ahí, tenemos la telefonía móvil. Ahora entonces, bueno, para actualizar esto habría que añadir mucho más tecnologías alrededor. Pero bueno, que sepáis que hoy en día con los avances de la electrónica, en realidad, así como antes el hardware era claramente diferente, el de una central local, de una central primaria, de una central secundaria era muy diferente y muy específico, hoy en día no son tan diferentes unos equipos de otros. Las centrales, pasamos prácticamente a hablar solo de centrales locales, que son las que tienen enlaces para los abonados, y centrales de tránsito, que son las que a lo mejor no tienen enlaces entre los abonados y simplemente cursan tránsito entre otras centrales, ¿vale? Y ya que esa central de tránsito sea primaria o secundaria o terciaria, pues a lo mejor el hardware es prácticamente el mismo, solo es una cuestión de dónde la tengo colocada yo en la topología. A lo mejor la red complementaria ha crecido ya tanto que casi ya no veo el árbol original, ¿vale? Con lo cual la topología es bastante más compleja y ya no se habla tanto de esas centrales de diferente tipo, pero probablemente aún no os las encontréis. Bien, si vais a literatura anglosajona, por ejemplo, si vais a literatura americana, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, donde a base de BL-ATT hay un gran desarrollo de la telefonía, encontraréis bastante literatura hablando de su red telefónica. Claro, tened en cuenta que hablar de Estados Unidos es como hablar de Europa, ¿vale? Por la extensión, ¿vale? Donde cuando hablas de un estado es prácticamente como hablar de un país, ¿vale? Entonces, allí os encontraréis algo similar a esta topología, pero en vez de hablar de centrales locales, centrales primarias y secundarias, hablarán de centros regionales, centros sectoriales, centros primarios, call center y end office, ¿vale? Básicamente, lo único que quería es que os sonara un poco, que están numeradas, ¿vale? Básicamente, conmutadores de clase 1, conmutadores de clase 2, conmutadores de clase 3, clase 4 y clase 5. Y el conmutador de clase 5 es esa central local, es ese conmutador telefónico que tiene líneas de abonados, ¿vale? ¿Y por qué comento esto? Porque a lo mejor vas a un fabricante, vas a su página web y encuentras la descripción de un equipo que te dice que es un switch class 5, ¿vale? Que es un conmutador clase 5, ¿vale? Y eso es lo más común que yo creo que os encontraréis y hace referencia a esas centrales locales, ¿vale? Un conmutador telefónico con líneas de abonados, ¿vale? Un poco de terminología. Entonces, al final, lo que tenemos en cuestión de arquitectura es algo parecido a esto, ¿vale? En vez de ponerlo en árbol, lo he puesto más plano y caótico, ¿vale? Con la parte central de las centrales nodales, y veis que parece como un árbol, pero tiene enlaces redundantes con centrales de tándem, las secciones directas entre centrales locales, etc., ¿vale?